Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Encantada hoy día de estar conversando con Carlos Arriagada, ingeniero, enfermero universitario, a quien doy la más cordial bienvenida de inmediato. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, doctora, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Aquí vamos a estar conversando, ¿cierto?, en esta instancia, a ver si podemos colaborar, algunas ideas que podamos ir trabajando en esta tarde. Exactamente, porque hoy vamos a conversar de la ley de derechos y deberes de los pacientes, y que aunque son mucho más los derechos, también hay deberes en los pacientes. Pero primero, para esto, conversemos un poquito, querido Carlos, ¿cuál es tu background, cuál es tu experiencia clínica para que conozcamos por qué hoy estás por qué están en tus manos, ¿cierto?, la organización de un gran centro médico? Cuéntanos un poquito de tu historia, dónde estudiaste y por qué llegaste al puesto en que estás ahora. Bueno, estudié enfermería en la Universidad Arturo Prat, la sede que queda en Victoria. Bueno, y porque llegué a Rancagua. Mi internado intrahospitalario se realizó en la UCI acá de la clínica, ¿ya? Luego de eso, ya egresé principalmente. En 2013, en la búsqueda laboral, contacté a la supervisora en esa oportunidad y llegamos a un acuerdo e ingresé a trabajar acá a la unidad de pacientes críticos. Trabajé hasta el 2019 en la unidad de pacientes críticos. Luego me incorporé a la unidad de calidad de la clínica y hace 1 año y medio ya cambié al cargo actual, que es la coordinación de la parte clínica del centro médico acá de la institución. Y actualmente estamos trabajando, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con levantar procesos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la calidad, la seguridad de los procesos clínicos. Mira qué importante, inmediatamente sale aquí la palabra calidad y la otra palabra importante, seguridad de los procesos clínicos. Hoy día estamos en una generación, ¿cierto?, de profesionales como tú que está enfocado en, primero, no dañar, que esa es la máxima, ¿cierto?, de todas las prácticas clínicas. Cómo una persona que accede a una atención de salud no vaya a sentirse perjudicada en algún ámbito al respecto. Y bueno, en las escuelas de salud, ¿cierto? Medicina, enfermería, tecnología, kine, etcétera, nutrición, terapia, todas las profesiones de la salud ponen en este minuto al paciente en el centro de la importancia de la relación médico-paciente. Así es que por eso vamos a ir hoy día conociendo un poquito de esto que todos ustedes probablemente habrán visto puesto en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, ambulatorias, hospitalizadas, de alta o de baja complejidad, que es la cartilla, ¿cierto?, de derechos y deberes de los pacientes. Y también vamos a conocer, no solo desde el discurso de lo que hay que hacer, sino que de la vida real, qué es lo que pasa cuando se transgreden esos derechos. Y vamos a partir de inmediato con el primero de los derechos enunciados en esto, que les vuelvo a repetir, es ley de la República. O sea, esto no solo es que yo quiera o pueda o me allane a cumplirlo, es que estás obligado a cumplirlo como prestador de salud y usted como usuario está también obligado a hacerla cumplir. La primera cosa es tener una información oportuna y comprensible del estado de salud. ¿Qué significa exactamente oportuno y comprensible, Carlos, en esta materia? Bueno, aquí oportuna principalmente se enfoca a que, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro que es cuando el paciente reserva su hora y el médico tiene que atenderla a la hora que es reservada, ¿ya? Actualmente tenemos en hartas instituciones, ¿cierto?, que el paciente hoy en día agenda su hora, su reserva, por el tema de la pandemia, ¿cierto?, se pone énfasis en una reserva de 1 hora, ¿cierto? Y actualmente ha ocurrido que ciertas instituciones, los médicos no están atendiendo a la hora que corresponde. Ahí tenemos el ejemplo de una atención oportuna. Comprensible, lo enfocamos principalmente a lo que tiene que ver cuando el médico
le transmite, ¿cierto?, la hipótesis diagnóstica, ¿cierto?, y el paciente entienda con unas palabras no tan solo técnicas, ¿cierto?, el lenguaje que está ocupando el médico y el paciente se vaya con la tranquilidad hacia su casa. No quede con esa idea dando vuelta de que el médico no me atendió o tampoco comprendió lo que yo le estaba planteando, y el paciente queda con una hipótesis diagnóstica que no captó, le hace una prescripción médica que tampoco entiende el paciente, ¿cierto? Y después queda con una duda o una falsa comprensión y una disconformidad en la atención. Mira qué interesante es eso, porque en el fondo, cuando uno dice, bueno, que le dé tranquilidad al paciente, una información clara y comprensible, tal vez muchas veces los médicos nos quedamos en el lenguaje solamente técnico, sin que en realidad le demos como la oportunidad de esa retroalimentación de preguntarle al paciente qué entendió. Y en esto yo quiero contar una experiencia que está publicada en la literatura, digamos, que nosotros hicimos en el año 2000, puede ser, no, como 2005, cuando yo era profesora de una universidad con estudiantes de medicina, y nos poníamos en el momento de la entrega de información de la unidad de paciente crítico del hospital donde yo estaba en ese minuto. Y después de la entrevista del doctor con la familia de este paciente que estaba, ¿cierto?, en la unidad de paciente crítico, un grupo de estudiantes se iba con el familiar y otro se iba con el médico y le preguntaban exactamente las mismas cosas para ver si coincidían los puntos de comprensión de lo que era el diagnóstico, el pronóstico, lo que había que hacer, los exámenes que estaban pendientes, y realmente había una discordancia en temas capitales, incluso en el pronóstico vital, porque a veces el lenguaje era muy técnico. Así es que tenemos que esforzarnos en eso. Y en ese sentido, ¿cuáles son las características de una entrevista, de una consulta médica a nivel ambulatorio, que es tu ámbito, ¿cierto?, principal, que tienen que tener ¿cuáles son las características ideales de una consulta médica entre un paciente y un doctor? Tú Bueno, dijiste ya oportuna. claro, bueno, las características principales, igual tenemos una estructura dentro de la ficha en el fondo para que el médico pueda levantar la información y poder hacer un diagnóstico que corresponde. Principalmente se basa en una anamnesis, ¿cierto? El examen físico, ¿cierto? Un poco la historia del paciente, el tratamiento, las indicaciones y el diagnóstico presuntivo del paciente. Y obviamente en cada etapa de ese proceso debe haber un feedback, ¿sí? En cuanto a si el paciente está, está entendiendo lo que el médico en ese momento está levantando la información. Puede ser a veces que el paciente llega por un X motivo y el médico entendió otra causa de consulta, y el médico prescribe cierto tratamiento o ciertos exámenes de laboratorio, y el paciente queda desconforme porque pensó que el médico no le entendió o no le puso atención, que ha ocurrido en algunos casos. Entiendo, perfecto. Entonces, básicamente, lo que nosotros aquí tendríamos que rescatar de este primer derecho del paciente es que uno le tiene que transmitir como agente de salud con claridad lo que tenga. Y aquí, al decir tú que se vaya con la tranquilidad, la verdad es que a veces los diagnósticos puede que no les den la tranquilidad porque el diagnóstico sea de una enfermedad de sospecha que sea grave, pero no necesariamente eso ¿cierto? Se va a transformar en un diagnóstico escrito en piedra, porque en el fondo con los exámenes que se hagan, finalmente se llega a un diagnóstico. ¿Ha ocurrido alguna vez que un paciente reclame porque él pensó que le habían diagnosticado una enfermedad grave y finalmente no fue? Sí, sí ha ocurrido. De hecho, hay muchos pacientes que están en tratamiento en atención pública y quieren una segunda opinión y vienen al sector privado. Y ahí es donde ocurre esta especie de discrepancia o la segunda opinión. A veces el paciente queda con la confusión de que el tratamiento que está... Aparte que hoy en día los pacientes están muy informados, el acceso al internet, ¿cierto? Así que igual adquieren información y quieren esta segunda opinión en el sector privado, ¿cierto? Y a veces hay una confusión, ¿cierto? El paciente no queda conforme,
no le gusta la interpretación que le hizo el médico, y ahí es donde ocurren estos problemas o estos reclamos que han llegado asociados al punto 1 que habla usted acerca de la información comprensible del estado de salud. Exactamente. Vamos avanzando y vamos ahora al segundo y tercer derecho del paciente, que es recibir un trato digno, respetando su privacidad, ser llamado por su nombre y tratado con amabilidad. Esto que parece pero de perogrullo puede muchas veces llamar la atención, porque los reclamos, ¿de dónde provienen en este caso? De un trato que sea percibido por el paciente como un trato rudo, o que te hablen a través de una puerta, o que te hablen en unos decibeles más altos. ¿Qué otros reclamos habitualmente provienen de la conculcación de este derecho, que es trato digno, respetando la privacidad, ser llamado por su nombre y ser atendido con amabilidad? Bueno, aquí, este punto de la experiencia que hemos tenido, cuando hacemos las investigaciones, siempre es por percepción, de cómo la persona percibió el tono de voz, ¿cierto? A veces los diminutivos, hay médicos que de repente tratan para ellos un tono más cariñoso, ¿cierto? Y el paciente lo interpreta de manera que no le parece. Por ejemplo, si un médico atiende con la puerta abierta, ya el paciente siente que se están vulnerando su privacidad. En ocasiones, algunos en práctica, ¿cierto? Ocurre, ahí siempre hay que ir preguntando, tanto en el área intrahospitalaria como en el área ambulatoria, si puede estar un alumno en práctica en la atención del paciente. En el hospitalario y en el ámbito ambulatorio, médicos que acostumbran a tener una puerta abierta, y el paciente ya siente que ya se vulnera la privacidad. En relación a la amabilidad, ¿cierto? Y a ser tratado por su nombre, actualmente, hoy en día se ha levantado mucho ese tema en relación al trato principalmente, ¿ya? Pero en el sentido de cómo ellos interpretan, cómo el médico los contactó, cómo los llamó, el tono de voz que usó, si elevó la voz. Hay médicos que de repente, por ser un poco más amable, el paciente lo interpretó como muy cariñoso, falta de respeto. De ahí es donde se van generando estos tipos de reclamos y el paciente siente que vulnera su derecho. Claro, aquí comentemos, ¿cierto, Carlos? Que ya está absolutamente proscrito, aunque sea con el tono más afectuoso, decirle a un paciente mamita, gordita, abuelita o cualquier denominación que no sea su nombre. Esto recalquémoslo mucho, porque en realidad el respeto al paciente parte primero, tal como tú dijiste en la pregunta anterior, por una atención a la hora que él tomó la hora. No hacerlo esperar, darle explicaciones. Básicamente, cuando una persona puede ir atrasándose por distintas razones en la consulta, también tiene la obligación de ir dando a conocer esto a los pacientes, porque los pacientes no necesariamente son personas que van a tener la disponibilidad de esperar horas a veces por una atención, porque puede que tengan que ir a buscar al hijo al colegio, tienen que llegar a atender a alguien que está en su casa, postrado, en fin, el tiempo ajeno es absolutamente valioso y digno de respeto. Entonces, primera cosa, atención a la hora. Y eso se transgrede muchas veces. Muchas veces acá, ocurre En muchas partes. Claro, no tan solo en el sector privado, pero ocurre en varios ámbitos. Hay médicos que obviamente por X motivo se atrasaron en otra consulta o están en el pabellón, ¿cierto? Tratan de avisar a tiempo, y hay todo un sistema de agenda, un proceso de agenda donde hay que ver la base, la agenda que tiene el médico, contactar a esta persona. Puede ser que el paciente ya viene en camino, ¿cierto? Y igual se le da la oportunidad de reagendar o de atenderse con otro médico que esté disponible para aprovechar esta oportunidad. Pero eso genera una incomodidad en el paciente de que no sé, ellos solicitaron un permiso en su empresa o en el colegio para ir con su hijo, ¿cierto? O en algún examen, o vienen a mostrar sus exámenes de control, ¿cierto? Y en el transcurso del viaje se vienen con la sorpresa de que el médico por X razón no va a poder atenderlo.
y ahí ya obviamente vulneramos ese derecho, pero son cosas puntuales, y ahí tratamos de hacer una gestión, ¿cierto?, de poder darle al paciente la oportunidad de atenderse en ese momento con otro especialista, o de reagendar en la hora más próxima que tengamos. Exactamente, y ahora que existen todos estos mecanismos, ¿cierto? Estas APP y todas estas formas de comunicación directa con las personas, entonces no hay excusa para no dar información y que la persona en último término decida si se queda a esperar o no. Muchas veces, y yo me acuerdo, yo tengo 35 años de médico, muchas veces en los policlínicos de especialidades se citaba a todas las personas a las 8 de la mañana, y así se iba como sacando la lista, pero ahora con estas posibilidades de hacer citaciones a horas específicas, evidentemente que el tiempo del paciente tiene que ser muy respetado. Y lo otro es escuchar, tal como tú dijiste, al paciente, porque puede que tenga enfermedades muy complejas, pero el paciente viene por un dolor de garganta o tiene algo en la piel y quiere que se le resuelva puntualmente eso, y eso es algo que también se tiene que respetar. ¿Pasa de repente que las personas reclaman por eso? Sí, sí, hay personas que obviamente hay consultas que se pueden diferir, ¿cierto? Pero hay consultas o atenciones que se entiende de que son de urgencia, como comentaba, viene una segunda opinión, si es que algún especialista le está haciendo una confirmación diagnóstica y quedaron con su duda, y quieren una segunda opinión lo más pronto posible, y en esos casos tratamos de, por ejemplo, de resolver, ¿cierto?, la inquietud del paciente, pero hay ocasiones que por X motivo no se puede atender, y ahí obviamente damos la oportunidad de acudir al servicio de urgencia, ¿cierto?, o de acudir con otro especialista dentro de la institución. Perfecto. Vamos avanzando entonces al cuarto de los derechos, y son varios, así que vamos a ir aquí uno por uno, que es recibir una atención de salud de calidad y segura de acuerdo a protocolos establecidos. En esta era de los protocolos, ¿cuál es realmente el significado de que la institución tenga protocolos? Bueno, principalmente, como dice el punto, enfocado en la calidad de la seguridad, es hacer estas normas, ¿cierto?, que garanticen que los procesos clínicos tengan una seguridad dentro de la acción y de la actividad que ejecutan los funcionarios clínicos en pabellón, ¿cierto?, en procedimiento, en consulta médica, en todos los servicios, tanto del área ambulatoria como del área de hospitalización. Perfecto. Mira, se nos está pasando el tiempo tan rápido. Vamos a ir a la segunda pausa musical y retomamos al tiro esta interesante conversación con Carlos Arriagá, enfermero coordinador del Centro Médico de la Clínica Red Salud de Rancagua. Vamos y volvemos. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados, solo por divoxradio.com.